Hola, hola a todos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias a los que se van uniendo a estas horas a través de nuestras redes sociales. Agradecemos y le damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. El día de hoy nuevamente estamos con un tema muy interesante que es producción de plantones de calidad en viveros forestales. Eh, y tenemos en línea a la ingeniera Fátima Marcelo Bazán, quien nos ha venido disertando en fechas anteriores temas muy importantes y el día de hoy vamos a continuar con este importante tema referido al área forestal. La ingeniera Fátima Marcelo Bazán es profesional en ciencias agrarias de la carrera profesional de ingeniería forestal, colegiada y habilitada, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca con estudios de maestría en la mención de gestión ambiental de la Universidad Nacional de Cajamarca, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado, y actualmente viene desempeñándose en el área de investigación forestal en el Programa Nacional de Línea Cajamarca. Entonces tiene bastante experiencia en este tema y seguramente esta noche va a ser de bastante provecho para cada uno de nosotros. Como siempre, para nosotros es un gusto y un placer compartir con ustedes estos espacios académicos que ayudan a fortalecer eh, el sector agrario. Entonces, una vez más, bienvenido a cada uno de ustedes. Ya voy a dejar en el uso de la palabra ya a la ingeniera Fátima. Muy buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Quiero agradecer primeramente a los organizadores del evento por la invitación y darle la bienvenida a todos los participantes de esta ponencia. Va a ser una ponencia muy directa sobre lo que es la producción de plantones de calidad en viveros forestales y nuevamente reiterarles mi agradecimiento por la participación y por la invitación al curso. Muchas gracias. Entonces, ya tenemos en línea a la ingeniera. Entonces, lo dejamos con ustedes. Adelante, ingeniera. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a tratar un tema que es en el sector forestal para todos nosotros los que estamos dedicados a estas actividades pues cotidianas, ¿no? La de producir plantones en un vivero forestal y que ahora se busca que sea de calidad, y cuando hablamos de calidad hablamos de varios factores que hay que tener en cuenta para producir un plantón, valga la redundancia, de calidad. Y cuando hablamos de calidad, cuando este plantón nos va a asegurar pues su prendimiento en campo definitivo, ya sea con fines de producción, que sea con fines de conservación o con fines de protección. Vamos a ver. A ver, tenemos un minutito, no quiere avanzar la ponencia. No se visualizan, ¿no? Solo está en la carátula, ingeniera. Ya. ¿Qué vamos a ver? Es básicamente cómo se producen plantones de calidad en un vivero forestal. ¿Qué es un vivero forestal? Vamos a partir desde ese punto. El vivero forestal va a ser toda área o cualquier área que se va a utilizar para propagar plántulas por los diferentes medios que hay de las diferentes especies forestales. Cuando hablamos de viveros, también conocemos que hay diversos tipos de viveros. Tenemos viveros centrales permanentes, hay viveros descentralizados también permanentes, tenemos viveros temporales, tenemos viveros comunales y también tenemos viveros familiares. Básicamente esta categorización está dado por la dimensión del área que se utiliza. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta para la instalación de un vivero, ¿no?
Cuando nosotros vamos a trabajar en lo que es producción de plantas, tenemos que ver como uno de los principales requisitos es que el lugar donde vamos a instalar nuestro vivero esté cercano a lo que van a ser las futuras plantaciones o las áreas donde se van a hacer estas plantaciones. ¿Por qué? Porque estas plantas tienen que salir ya aclimatadas para estas zonas y van a estar ya sometidas a las mismas condiciones edafoclimáticas y también de rango altitudinal. Tiene que también tener un fácil acceso o tiene que ser también de fácil transporte, ¿no? A la zona donde vamos a reforestar. No vamos a ver una zona donde no tiene accesos, donde nos va a generar una serie de inconvenientes, entre esos el incremento de costos, porque tendríamos que asumir también la apertura de estos accesos, ¿no? Tiene que estar también cercano a un centro poblado. ¿Por qué? Porque la comunidad es la que se identifica con los trabajos que nosotros hacemos y son ellos los que van a realizar no solo el trabajo de producción, sino también el trabajo de mantenimiento. Y como ya les mencioné al inicio, se tiene que ver que este sea el mismo lugar en cuanto a clima para ya ir brindándole este factor primordial de la aclimatación de los plantones. Tenemos que tener en cuenta también cómo es la topografía del terreno. Nosotros para instalar un vivero debemos buscar lo más posible que sea pues un terreno plano o casi plano, que se permite el ingreso de maquinaria para hacer las diferentes labores de preparación de terreno, para poder instalar las diferentes camas, sea de producción, sea de repique o de cría que le llaman actualmente, y que tenga sobre todo este acceso al riego, ¿ya? Para que no podamos tener inconvenientes en el desarrollo de las actividades. En caso de que la topografía donde vamos a instalar el vivero sea en pendientes, se recomienda instalarse en terrazas o andenes, ¿no? Que es una práctica bastante conocida. El área que vamos a destinar a al vivero tiene que estar protegida de los fuertes vientos, de las heladas. Para eso hay diferentes técnicas como la instalación de cortinas rompevientos, que nos van a ayudar un poco a proteger los plantones en producción que vamos a tener y también para proteger de algunos daños o prejuicios que causan los animales de la zona, ¿no? El tamaño de nuestro vivero está relacionado directamente con la cantidad de plantones que nosotros vamos a producir o deseamos producir. Usualmente se destina esta área por campaña de producción en función al número de plantones, por el tipo de especie también, porque no es lo mismo producir una especie nativa, una especie exótica o una especie donde su raíz sea pues necesite un mayor volumen de área para desarrollarse. Entonces, todas esas consideraciones, esos factores tenemos que tener en cuenta para nosotros instalar nuestro vivero. Y siempre es básico, yo siempre lo he mencionado, que las actividades que nosotros vamos a desarrollar tienen que ir con una previa planificación y organización, porque el éxito arranca desde ahí. Si nosotros no planificamos, en función a las campañas de producción adecuadamente, en función al tipo de especie que nosotros vamos a propagar, en función a su proceso fisiológico de cada especie, estamos condenados de por sí en fracasar. Y lo que nosotros buscamos es todo lo contrario porque invertimos tiempo, invertimos recursos, entonces debemos pensar desde una excelente planificación. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, las técnicas que nosotros vamos a emplear para producir. No es lo mismo producir por semilla botánica que por semilla vegetativa. De repente hay una especie que se produce mejor por estacas, por esquejes, y no es lo mismo que producir pues, por otro tipo de técnica, ¿no? El área de Almácigo es una área que está dentro de nuestro vivero, ¿no? Son en realidad diferentes áreas que nosotros debemos tener en cuenta, pero principalmente hablamos de áreas de sustrato, hablamos de un almacén, hablamos de un área de almácigo y hablamos de un área de trasplante o de repique,
un área de lignificación, que son ya el área donde se va a colocar a las plantas que van a salir para campo definitivo. Y en realidad las dimensiones son variadas para esta cama, ¿no? Puede ir entre 1 metro, 1,10 m, 1,20 m en cuanto al ancho, y el largo es variable, está en función al área que nosotros hayamos destinado a nuestro vivero. Algunos tienen viveros, perdón, camas de almácigo de 10 metros, de 20 metros, de 40 metros, de 50 metros. Entonces, tiene mucho que ver en función al número de plantones a producir o al número de hectáreas a reforestar, ¿no? Cuando nosotros terminamos todo lo que es el avance de las actividades de almácigo, las plantas salen al área de trasplante, de repique o de cría, que es el lugar donde van a pasar las plantas el mayor tiempo, porque ahí son donde van a desarrollar, donde van a crecer y se les va a dar las condiciones adecuadas. Estas camas, perdón, o estas áreas de trasplante, de repique, cuando hablamos de bolsa o platabandas, también cuando hablamos de raíz desnuda, suelen ser también de las mismas dimensiones de ancho que las áreas de almácigo, y también su largo es en función al número de plantones a producir, ¿no? Puede ser de 10, 20, 40, 50 metros. Eso está en función, como les vuelvo a repetir, del número de plantones a producir. El área para la mezcla de sustrato es donde vamos a preparar los sustratos y también donde se va a realizar el tema del embolsado para colocar en las camas de repique o también en las platabandas. Este es un área muy fundamental porque es donde vamos a realizar no solo el tema de mezcla de sustrato, sino también de desinfectado de sustrato, que es una actividad muy primordial para evitar pues la presencia o ataque posteriormente de cualquier hongo que puede afectar la producción. También se debe tener en cuenta áreas de caminos, porque estos son por los cuales no, se va a desplazar el personal para hacer cualquier tipo de actividad en el desarrollo, ¿no? de la producción, los deshiervos, los riegos, los abonamientos. Entonces se recomienda siempre como mínimo entre 40 centímetros a 50 centímetros, que es el ancho que nos permite pues movilizarse, trasladar una carretilla y todos los implementos que nosotros podemos utilizar para realizar la producción. El largo también está en función al tamaño de las camas de almácigo, de repique o platabanda que nosotros vamos a implementar en nuestro vivero. Nosotros antes de instalar un vivero vamos a identificar una serie de necesidades que vamos a necesitar para producir. O sea, yo no puedo pensar en, perdón, pensar en producir plantones de calidad si no voy a tener todos los insumos necesarios, o de repente no voy a tener toda la mano de obra necesaria para la producción. ¿Por qué? Porque la falta de uno o la falta de otro va a generar en que nuestros plantones salgan de mala calidad. ¿Qué pasa si yo no tengo la semilla para producir? Se me pasa el tiempo de producción. ¿Qué me va a generar? Que yo tenga plantones muy pequeños para la época de plantación. Me va a generar también mayores costos porque me va a obligar a que yo abone más para poder llegar en la fecha de las plantaciones con plantones de calidad. ¿O qué pasa si no tengo la suficiente mano de obra para las labores culturales como riegos, deshiervos? Entonces la maleza o plantas arbences, como se le conoce, va a quitarle vigor a las especies que nosotros vamos a producir y también va a conllevar a tener una planta de mala calidad. Entonces nosotros tenemos que ir analizando, determinando cuáles son esas necesidades que nosotros vamos a tener que satisfacer para la producción de plantones y que va a contribuir de una manera u otra, de manera directa, en una planta de calidad. Entonces, nosotros buscamos que este vivero tenga un buen funcionamiento y que se atienda desde la planificación en el cumplimiento de todas estas necesidades que son básicas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los insumos, sabemos que necesitamos semilla.
¿no es cierto? Pero nosotros, ¿cómo vamos a calcular cuánto de semilla vamos a necesitar? Yo no puedo decir, voy a almacigar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos. Yo parto desde cuántos plantones yo necesito, ¿no es cierto? A mí me están pidiéndose, no sé, un ejemplo, 10.000 plantones. ¿Cuánto de semilla necesito? Entonces, ¿qué necesito yo saber? ¿Qué especies con la que voy a trabajar? Porque no es lo mismo trabajar un pino pátula, un pino radiata, un eucalipto, no es lo mismo que trabajar una talla. Entonces nosotros tenemos que conocer el número de semillas que tenemos por kilo. Necesitamos conocer el poder germinativo de semilla, la pureza de la semilla, para poder determinar ciertos factores que me van a permitir a mí determinar la cantidad de semilla que yo necesito para producir un número determinado ya de plantones. Entonces, yo compro, pónganse en el caso de que yo voy a comprar mi semilla, ¿no? Entonces, yo tengo que comprar para empezar, sea la forma de la cual nosotros vamos a aprovisionarnos de este material, tiene que ser pues de una fuente conocida, de procedencia conocida o de proveedores que nos aseguren que son semillas de calidad, que provienen también de fuentes conocidas, porque a veces los colectan de cualquier árbol que encuentran sin el menor conocimiento en cuanto a manejo o colectas de semilla. Y al final, quienes vemos el gran inconveniente a este problema son los que producimos o los que vamos a plantar, porque se ve mermado el número de plantones que necesitamos sacar por cada kilo. Entonces, vamos a suponer que 1 kilo de pino pátula, por ejemplo, tiene un poder germinativo del 90% y un porcentaje de pureza del 95%. Entonces, yo voy a reemplazar simplemente en esta formulita de valor cultural para determinar el número de kilos de semilla que yo necesito, ¿no es cierto? Pero se recomienda siempre, así me vendan la semilla, así yo lo colecte de alguna fuente semillera, de un árbol candidato a semillero o algo, yo necesito siempre realizar sus análisis de calidad de semilla, ¿ya? Para tener la certeza de cuánto es ese poder germinativo o cuánto es ese porcentaje de pureza, que son en realidad acciones muy sencillas para realizar. ¿Cómo lo hago? Instalo 4 repeticiones con 100 semillas, por ejemplo, en placas Petri o en platitos descartables, con algodón o con papel toalla, y coloco en cada una de estas 4 repeticiones 100 semillitas. Y voy contando todos los días cuántas semillas van germinando, y así voy a determinar yo mi poder germinativo. Entonces, esas son acciones que nosotros debemos hacer desde un inicio, ¿ya? Conozca o no conozca yo la procedencia de mi semilla, yo estoy obligada a hacer este análisis de calidad de semilla, así me ven en la etiqueta, ¿no? Porque ¿qué pasa ahora? Hay gente muy inescrupulosa que nos ponen pues tarjetitas donde la pureza y el porcentaje de germinación dista mucho de lo que en realidad vamos a obtener de esta semilla, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vamos a realizar es un análisis de calidad de semilla para poder un tanto tener clara la información que necesitamos. El número de semillas por unidad de peso, bueno, se determina en función también a lotes pequeños. Cuando la semilla es muy pequeña y cuando la semilla es un poco más grande, es más fácil su contabilidad. Y vamos a determinar el porcentaje de plántulas aptas para el repique, ¿ya? Hay que tener en cuenta que por especie se maneja un porcentaje de mortandad y un porcentaje también para el descarte, porque no todas las plántulas que se van a almacigar tienen o reúnen las condiciones necesarias para el repique. Entonces, en ese sentido hay que ser muy, muy estrictos cuando vamos a seleccionar estas plántulas. A veces nos parece que está bien, pero no tiene buena formación de tallo, no tiene buena formación de raíces, y nosotros decimos, no, no, sí, sí va a aprender, y al final resulta que este porcentaje de mortandad aumenta más porque hemos sido muy permisibles en esto de la selección de plantones de almácigo a repique. Entonces, hay que ser bastante estrictos porque tenemos, como les vuelvo a repetir, tiempo y presupuesto en juego, ¿no? Cumplimiento de metas también para los que se trabajan en proyectos, trabajan en instituciones. Entonces, hay que ser bien rigurosos en esta selección. El número de plantones aptos para la plantación por kilogramo de semilla, bueno, es como les mencionaba, ¿no? Anteriormente. Esto va a ser un proceso de selección muy riguroso.
y se realiza después de la fase del repique. Hay una serie de pérdidas que se da, se mueren las plántulas, a veces de una manera inesperada sucede una helada o una fuerte granizada o de repente alguna enfermedad, un ataque de un hongo. Entonces, todos estos factores hay que tenerlo en cuenta. Las pérdidas están permitidas, como les vuelvo a repetir, con la finalidad de que nosotros podamos en la determinación de la cantidad de semilla producir, se considere este porcentaje de pérdida, ¿no? Que se va por mortandad o por descarte. El factor, ahí se maneja un factor de eficiencia de vivero que está entre el 80 al 90%, o que es de 0.8 a 0.9. Entonces quiere decir que todo lo que yo voy a producir está entre el 80 y 90% que va a estar listo para campo definitivo. Entonces quiere decir que si a mí me piden 10,000 plantas, yo tengo que tener en cuenta que de esas 10,000 plantas está entre el 80 y el 90 que van a ser plantas de calidad listas para campo definitivo, lo que me obliga a mí producir, si tengo un factor de eficiencia de 80%, producir un 20% más. O sea, tendría que producir no 10,000 plantas, sino 12,000 plantas. ¿Ya? Y si trabajamos con el 90% o 0.9 en factor de eficiencia, tendría que producir 11,000 plantas, porque tengo en cuenta que ese 1,000 o 2,000 de más que yo estoy produciendo son las que vamos a perder por mortandad o por descarte. ¿Cuántos kilos de semilla voy a almacigar? Como les indicaba, eso se calcula en función al número de plantones que vamos a necesitar para la plantación y el número de plantones obtenidos por kilo de semilla. Estos números de plantones obtenidos por kilogramo de semilla vienen en las mismas etiquetas cuando nosotros adquirimos la semilla, pero cuando las colectamos, entonces ya se tiene un parámetro por especie, cuántas plantones podemos obtener de la semilla, ¿no es cierto? Por ejemplo, por bibliografía nos menciona que el radiata podemos tener 30,000 plantas, otros te dicen 40,000, entonces manejamos un rango ahí. Y los plantones requeridos para la plantación, bueno, me dicen, no, bueno, Fátima, necesitamos 100,000 plantas de pino pátula, entonces identifica tú cuántos kilos de semilla vas a necesitar. Entonces yo digo, los plantones requeridos para plantación hablamos teniendo en cuenta el factor de eficiencia del vivero, necesito 12,000 plantas, ¿no? Entre los plantones que se obtienen por kilo de semilla, hablando del radiata, se obtienen 30,000. Entonces yo simplemente divido esos 12,000 entre 30,000. Y el número que me sale, el valor que me sale, va a ser la cantidad de semilla que yo necesito para almacenar. ¿Ya? Los sustratos que nosotros vamos a utilizar son los comunes, los que nosotros usamos acá en Cajamarca, en la sierra, son básicamente turba, es tierra agrícola y es arena. Estos tres tipos de sustratos le van a dar en diferentes proporciones que se utiliza por especie, porque no todas las especies tienen los mismos requerimientos. Se va a combinar en diferentes proporciones donde vamos a darle mayor materia orgánica, vamos a darle mayor textura, vamos a darle una mayor aireación. Entonces, las proporciones por especie van a ser diferentes. Entonces, vamos a requerir siempre tres tipos de sustratos. En algunos casos también se puede abonar, ¿no? Se puede agregar también algunas enmiendas también. Se puede corregir a veces texturas también. Entonces, para eso vamos a siempre trabajar en función al requerimiento de especie. Hay unas especies que son de suelos ácidos, hay otras especies que son más de suelos alcalinos, entonces se juega siempre con las proporciones de los sustratos, dándole las condiciones mínimas para desarrollar un plantón de calidad. Un pino que es de suelos ácidos, yo tengo que basarme más en turba, que le da la acidez, ¿no es cierto?, para producir. Cuando es a raíz desnuda la producción, los sustratos son los que siempre vamos a utilizar, no es como en producción en bolsa donde tenemos que siempre estar aprovisionándonos de este sustrato, sino que vamos a trabajar siempre con el mismo, siempre de campaña en campaña hay que darle una cierta desinfección,
hay que darle un cierto tratamiento y a veces también agregar algún abono que puede enriquecer este sustrato, ¿no? Cuando se trabaja a raíz desnuda, pues en el tema de sustratos, los costos van a disminuir considerablemente en comparación a producción en bolsa, porque en bolsa sale con todo ese sustrato hacia las plantaciones, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre que tenemos, sea la producción a raíz desnuda o en bolsa, el aprovisionamiento necesario, adecuado, en las fechas indicadas o necesarias en función a la campaña de producción para contar con este recurso. Hay que conocer algunos datos. Por ejemplo, siempre nosotros manejamos acá 1 metro cúbico de sustrato, son aproximadamente 11 carretillas de este tipo buggy. ¿Ya? Esto más se maneja para los que conducimos algún vivero y necesitamos saber cuánto de sustrato tenemos de tal o cual, para tal o cual proporción. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una carretilla grande, nosotros podemos llenar 200 bolsas de 10 por 18 centímetros en dimensiones planas, ¿ya? Y 1 metro cúbico de este mismo sustrato nos llena entre 8 y 9 carretillas. Ahora actualmente, estas son de las carretillas más grandes, pero de las tipo buggy, como les vuelvo a mencionar, se están usando hasta o llegan a cubrir 11 carretillas, 1 metro cúbico, ¿ya? La necesidad de mano de obra les indiqué que es necesario contar pues con un coordinador de vivero, con un viverista, con técnicos, con obreros. En el mejor de los casos se tiene hasta personal administrativo, ¿no? Pero siendo realistas, actualmente ya no se maneja todo este pool de personal en los viveros porque a veces no es suficiente el presupuesto, pero sí debemos tener en cuenta pues tener el ingeniero que hace de coordinador, tenemos un viverista, capataz, obreros, que son el personal básico que se necesita. El tema de las acciones administrativas a veces lo asume también el mismo ingeniero, pero con la finalidad de asegurar una buena producción son el personal que les indiqué. Coordinador, viverista, capataz y obreros, que son los que en los que se lleva todo el trabajo de producción de un vivero, sea un vivero tecnificado, porque ahora está de moda pues los viveros tecnificados, no viveros a gran escala para producir, pero hay que tener en cuenta cuando nosotros decidimos instalar un vivero, varios factores, varios criterios. A veces cuando hay proyectos, siempre tenemos que analizar qué pasa cuando se va el proyecto, ¿no? El mantenimiento, la posoperación de estos viveros. A veces es tan costoso seguir manteniéndolos que se pierde la infraestructura, se pierde tanta inversión o a veces no se cuenta con los presupuestos necesarios. Entonces hay que tener en cuenta varios criterios. Cuando es sobre todo para el tema privado, es mucho más fácil tener un vivero de alta tecnología, producir de alta tecnología porque ellos cuentan con el recurso, con el presupuesto para darle pues sostenibilidad a la producción de un vivero a esa escala, ¿no? Pero hablando de un vivero más convencional, lo que se busca es que todas las acciones que se vayan a realizar tienen que estar adecuadamente programadas, planificadas, con el aprovisionamiento de los insumos, materiales, en el momento necesario y preciso para que la producción se haga en los tiempos. Básicamente, en la corta experiencia que yo tengo, puedo decirles que tú quieres un plantón de calidad, tu planificación, tu organización, aprovisionamiento de materiales antes de iniciar la campaña de producción. Porque si en el camino tú recién te pones a adquirir todo eso, de antemano te va a ganar el tiempo. Y otra cosa es la mano de obra. Si no tenemos mano de obra lista en su momento y con el conocimiento mínimo para producir plantones, también estamos condenados a no tener un plantón de calidad. Tenemos también que contar con una serie de materiales, de insumos para producir. No es que en ese momento vamos a ponernos a pensar, ¿no? ¿Y qué necesito? No, todo esto se tiene que tener programado. ¿Y qué voy a
requerir está en función pues al tipo de producción. Si es a raíz desnuda, no necesito bolsas, necesito sustratos, necesito abonos, necesito formol, necesito herramientas, necesito mallas, ¿no es cierto? Necesito las mismas semillas, algunos pesticidas, herbicidas, necesitamos arandas, palanas, rastrillos, una serie de cosas que vamos a utilizar para realizar las actividades y que deben estar antes de, no en el camino, no después. Yo les recomiendo que si ustedes desean tener una producción de calidad, se inicie todo esto antes de. Tenemos que tenerlo, porque hacerlo en el camino nos va a generar una serie de inconvenientes. Nosotros ya lo hemos vivido y a veces depende mucho también el tipo de administración en la que trabajamos, pero en el tema público es un poco más tedioso, ¿no? Hasta que presentemos el requerimiento, nos atiendan el requerimiento, ya se pasó la campaña de producción y al final terminamos con plantas de 3, 4 centímetros que pretendemos sacar a campo definitivo donde están condenadas a morir. La infraestructura, les mencioné, cercos, cortina rompevientos, sistema de riego. Si nosotros estamos en las condiciones de colocar un sistema de riego, que es lo que le da la tecnificación básicamente al vivero, lo podemos hacer, ¿no? Pero hay que tener en cuenta lo que les indiqué, la sostenibilidad siempre del vivero, el presupuesto y contar con todas las instalaciones mínimas, al menos para producir. No podemos tener todas las cosas amontonadas, sino tienen que ir en un almacén con un orden adecuado, las áreas bien definidas del vivero en función a la capacidad de producción de plantones que vamos a necesitar, ¿ya? De eso va a partir el éxito. Yo siempre voy a ser incisiva en eso. Tenemos que tener todo antes de. Si yo estoy pensando en producir para mi campaña de plantación, supóngase del año 2023, 2024, yo ya tengo que estar ahorita abasteciéndome de los insumos. ¿Qué voy a necesitar? ¿Qué voy a adquirir? Yo no voy a esperar para todavía esa campaña de plantación, imagínense, recién en el camino ponerme a definir qué especie voy a producir, cuánto voy a comprar, no. Tiene mucho que ver también con el tiempo de producción de cada especie, no todas son iguales, unas se van a un año, otras son mucho más cortas como el eucalipto, por ejemplo, que desarrolla mucho más rápido en menos tiempo, entonces tenemos que tener definido todo eso. La infraestructura de producción tiene pozas de desinfección, tiene camas almacigueras, como les mencioné, tiene platabandas, camas de repique, o de cría, que también le llaman, tiene sus calles y caminos. Cuando hablamos de pino, producción de pino, hablamos de bancos de micorriza. Ese es uno de los factores que se debe considerar para tener una buena producción de planta. Y también todo lo que es la infraestructura de tinglado, que ahora se maneja muy bien con las mallas Rachel, son mucho más prácticas, de fácil accesibilidad, entonces, y te permite un mejor manejo, ¿ya? Lo que les hablaba, la planificación de la producción, todo parte para mí desde una buena planificación. Yo voy a definir cuánto voy a producir, qué especie voy a producir, qué voy a necesitar y cuánto me va a costar, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer una planificación, voy a determinar los tiempos, mi cronograma y lo que voy a necesitar. Esto tiene que estar previamente definido antes de iniciar pues mi campaña de producción. Primero es mi campaña de producción, luego mi campaña de plantación, ¿no es cierto? Que son continuas nada más. Por ejemplo, que cuando yo estoy planificando me pregunto, ¿no? ¿Y qué voy a producir? ¿No? ¿Qué especie voy a producir? ¿Y por qué es importante saber qué especie voy a producir? Porque cada especie que yo voy a producir tiene un proceso fisiológico diferente, porque cada especie necesita diferentes requerimientos de atención, se manejan por diferentes técnicas de producción, entonces necesito definir yo eso, ¿no? No es lo mismo que me ponga a producir pues un pino, una talla, un aliso, a ponerme a producir cinchona, romerillo, que es mucho más complicado, ¿no? Entonces parto por ahí, defino qué especie voy a producir y cuánto voy a producir, ¿ya? Necesito conocer el proceso de propagación. Acá les había puesto de una especie nativa, desde que
colecto mi semilla o lo adquiero mi semilla hasta que lo tengo en campo definitivo, ¿no? Listo para campo definitivo. ¿Cuánto me demora? ¿Y por qué es necesario que yo lo conozca? Saber para que sepa cuándo debo empezar a almacigar, ¿no? Y para saber cuándo debo empezar a almacigar, cuántos meses atrás ya debo estar adquiriendo mis insumos. Miren, para esta especie aproximadamente está en 1 año y medio, se está llegando con buenos esfuerzos hasta 11 meses, pero quiere decir que, o sea, yo debo estar con todo listo 1 año antes a mi campaña de plantación, iniciar mi producción. ¿Ya? Y son diferentes actividades que yo identifico por cada especie. Por ejemplo, para esta especie yo necesito aplicar un tratamiento pregerminativo, necesito hacer un almácigo, necesito tener identificada qué labores necesito, el repique a cuánto tiempo, qué actividades necesito realizar antes del repique, qué cuidados necesito, qué acciones realizar, cuánto tiempo me va a llevar en cada una de estas etapas, mi proceso de lignificación y tener mi plantón de calidad listo para campo definitivo. No puedo estar pensando recién. Ahora escucho a varios que vienen y te están buscando plantones, ¿no? Para esta campaña ya están pidiéndote plantones que ni siquiera está programado. Yo les digo, cuando vienen y me dicen, queremos cinchona, por ejemplo, les digo, pero ¿para cuándo quieres? Yo me imagino que si tú estás queriendo cinchona, estás pensando todavía en el próximo año, no en este año, porque no hay ni tiempo para producir. Entonces, hay que tener bien definido, ¿no? Ahora, si vienes y me dices de eucalipto, sobrado, alcanzamos, ¿no? Hasta nos sobra el tiempo. Entonces, tenemos que tener bien identificado ese proceso para propagar. También las actividades, que todas las actividades que yo necesito realizar, las tengo también que tener bien definida. Usualmente en una campaña de producción, para producir en vivero, es mínimo 1 año, ¿no? Desde que me abastezco de todos los insumos, el material, entonces es 1 año con anterioridad. Entonces yo empiezo en noviembre del año pasado para tener pino de buena calidad este año. ¿Ya? Con un buen proceso de producción, buen desarrollo de raíz, buen desarrollo de parte aérea también, sin necesidad de generarme mayores gastos o costos por abonamientos o fertilizaciones que me conlleva cuando no está bien programada mi actividad, ¿no es cierto? Entonces yo tengo bien definido y por especie ya se conoce ya qué acciones hay que realizar. Entonces, usualmente son las mismas actividades para todas las especies, solo que en algunas son de manera más específicas, de mayor cuidado que en otras, ¿no? Entonces, pero hay que tenerlo identificado, hay que tenerlo contemplada cada acción por cada uno de los. En cuenta a ver, el tema de de los costos para poder definir si nos es rentable o no producir plantones o también para saber cuánto debemos destinar a tal o cual actividad, ¿ya? Y se tiene que tener definido por insumos, herramientas, materiales, fertilizantes, inclusive los EPPs que necesitan ahora los obreros manejar y también los costos de lo que es mano de obra de personal calificado y no calificado, ¿ya? Ahora, hay que tener también bastante en cuenta las técnicas de producción. Estas técnicas de producción están ligadas directamente con el conocimiento de la fisiología de las plantas. Yo les decía, no es lo mismo propagar una especie por semilla botánica que por semilla vegetativa. Hay algunas que por sus características no se puede o no es tan fácil producirla por semilla botánica, entonces tenemos que pasar a producir por estacas, esquejes, entonces debemos conocer nosotros esa fisiología de las especies. Por ejemplo, todos conocemos que los pinos, semilla botánica, ¿no es cierto? Igual un eucalipto, igual una talla, es mucho más práctico, más fácil, más inclusive en costos, ¿no? Que en ponerme a propagar, pues a probar si voy por cultivo in vitro, si voy por estacas, esquejes, de algunas especies. Si yo tengo el presupuesto para hacerlo ideal por tal o cual técnica, mucho mejor, no hay tampoco inconveniente. Pero poniéndonos desde el punto de vista en un vivero convencional, hay que manejar todo lo que se refiere al conocimiento en cuanto a fisiología de las especies que vamos a producir, ¿ya? Como les mencionaba al inicio, hay que realizar los análisis físicos de la semilla de estas especies. Nosotros necesitamos conocer
sobre todo el poder germinativo, la pureza de la semilla y la viabilidad de la semilla. A veces resulta que vienen y nos regalan semilla, ¿no? Entonces muchos ya vamos a producir, nos ha donado tal o cual institución, pero resulta que la semilla ya perdió su viabilidad y a veces no hacemos estos análisis físicos, sino de frente al sigamos, estamos esperando ahí un mes, 45 días y no sale nada. Entonces, para evitarnos todo ese problema, ese gasto innecesario y esa pérdida de tiempo, se recomienda realizar el análisis físico de la semilla, que es básicamente, les vuelvo a repetir, poder germinativo, pureza de semilla y el tema de viabilidad de semilla. Es necesario conocer, por ejemplo, de las especies con las que vamos a trabajar, cuántas semillas hay por un kilo perdón, o cuántos plantones vamos a obtener de un kilo de semilla, ¿no? Y cuando hablamos de cuántos plantones, estamos hablando de semilla viable. No estamos hablando de toda la semilla, porque siempre el total incluye, pues, hay un porcentaje de impurezas que nos van a disminuir el número de plantones que nosotros vamos a necesitar para realizar nuestra plantación. Entonces, este es un ejemplo que yo les he puesto, que es para el caso de la cinchona, que de un kilo de semilla nosotros tenemos 2.462.740 semillas viables. En el pino pátula, según bibliografía, podemos llegar a tener hasta 120.000 semillas por un kilo. Pino radiata tenemos hasta 30.000. Entonces, esos son un poco los datos que nosotros debemos conocer de las especies que vamos pues a producir. Tampoco es que vamos a estar con todititas las especies en la cabeza, ¿no? Sino con las que nosotros hemos seleccionado trabajar. Hay algunas que requieren algún tratamiento pregerminativo, sí, otras no. Y el tratamiento pregerminativo va a homogenizar básicamente la germinación o que en menor tiempo germinen estas. Por ejemplo, el caso de la talla, por tener su semilla una testa dura, se recomienda aplicar un tratamiento pregerminativo. Nosotros recomendamos a veces un lijado o un corte, ¿no? Pequeño, pero para esto hay que tener bastante técnica porque a veces los obreros no conocen y te cortan más de la cuenta, ¿no? O también remojar en agua. Pero sí hay que tener en cuenta bastante esto del tratamiento pregerminativo, que va a disminuir el tiempo en la producción, sobre todo en la fase de germinación. El sustrato que yo tengo que utilizar para tener un plantón de calidad tiene que ser un sustrato que cumpla con los requerimientos de la especie. Por ejemplo, yo voy a producir un pino que necesita materia orgánica moderada, que es de suelos ácidos. Entonces tengo que apuntar a que las proporciones de sustrato que yo voy a producir tenga esas características. Y acá les he puesto también de la quina, donde es una especie de suelos ácidos, materia orgánica moderada, estructura granular. Entonces, con estas proporciones que están acá, yo logro darle esas características de su suelo en su lugar original, ¿ya? El almácigo es una actividad fundamental que debemos tener en cuenta y que se hace también para el repique, que es la desinfección previa del sustrato. Si yo no desinfecto mi sustrato, créanme que estoy condenando a la pérdida de mi producción. ¿Por qué? Porque estos sustratos usualmente están contaminados, a veces tienen nematodes, tienen hongos. Entonces, yo al desinfectar estoy disminuyendo todo esto, no estoy matando todo este tipo de organismos que me van a generar algún inconveniente en mi producción. Entonces, ¿cómo lo hago? Utilizo formol comercial al 40% y desinfecto. Acá hay criterios. Algunos ya mezclan todo el sustrato que van a utilizar y lo desinfectan. Otros vuelta desinfectan por separado y de ahí lo preparan. Pero ya son criterios. Lo básico acá y lo importante es que se debe desinfectar el sustrato y tiene que ser por un método que sea efectivo. Hay otros métodos que no son tan efectivos, por lo que nosotros recomendamos el uso del formol al 40%. ¿Y cómo se hace? Pues se prepara, ¿no? Se diluye en regaderas de 10 o 20 litros de agua, depende de la capacidad, y se aplica pues a la cantidad de sustrato que nosotros vamos a preparar en función del número de plantones que vamos a producir. Se tapa con un plástico 2 días
y luego se destapa, se airea y se da vuelta al sustrato hasta que se volatilice bien los gases del formol. Hay que tener bastante cuidado también el personal que va a hacer esta actividad, que tiene que ir con todos sus EPP necesarios para que este gas del formol no les afecte también. Entonces, básico es siempre la desinfección del sustrato. O sea, mi semilla, uno de los pasos principales es mi semilla, el aprovisionamiento de mi semilla, sea de un lugar conocido, de una procedencia conocida o de adquirida, donde yo analice la calidad de esta semilla y tenga un poder germinativo según la especie, pues por sobre los 90% de germinación, ¿ya? El otro punto es la desinfección de mis sustratos para evitar que cualquier organismo, la presencia de cualquier organismo pueda contribuir a una pérdida mayor de lo esperado en la producción. Entonces, luego que nosotros hemos hecho esta desinfección, preparamos nuestros almácigos, donde vamos a colocar siempre la semilla después que haya pasado por un proceso de tratamiento pregerminativo o no. Como les digo, no todas las especies necesitan un tratamiento pregerminativo. Entonces, con este sustrato ya preparado, desinfectado y preparado y colocado en una cama almaciguera, se coloca la semilla, ¿ya? Cualquier sea tipo la semilla. Miren, nosotros manejamos este tipo de camas almacigueras en piso, pero hay otras que están sobre el piso, ¿no? Que están a 1,20 m, 1,10 m de altura. Eso es ya en función a cómo decidan trabajar, sea más práctico, ¿no? Y siempre realizar los riegos. A ver, el tiempo que se permanece en almácigo tiene mucho que ver con la especie que nosotros estamos produciendo. No es lo mismo producir, pues, un pino que va a estar hasta 45 días, ¿no? Que una quina que va a estar hasta 4 meses y más. Entonces, por eso les digo, es bastante necesario conocer la fisiología de la planta. Las labores culturales, nosotros no podemos almacigar y dejarlo ahí. Tenemos que darle un riego necesario, un control de tinglado, un deshiervo, un control fitosanitario. ¿Por qué? Porque usualmente si uno no deshierva, va a perder vigor la planta, porque las plantas arbences le van a quitar nutrientes, le van a quitar agua, van a competir con nuestra especie y vamos a obtener pues plantulitas de mala calidad. Desde ahí ya estamos partiendo mal. Por eso es que las labores culturales, según la especie, son básicas y fundamentales. Tenemos que realizarlas a tiempo, ¿no? Ya cuando estas ya crecieron demasiado y ya no hay mucho por hacer porque las pocas plantas que van a pasar esta fase no van a tener las condiciones mínimas para lograr un éxito hasta una plantación, porque los estragos de un mal manejo, de una mala producción, se ve hasta en las plantaciones, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta el manejo en las labores culturales. Básico, básico, básico. Hay que tener en cuenta cuándo inicia la germinación de la semilla para poder planificar el tema del repique, ¿ya? El control fitosanitario, siempre en los viveros se observa pues ataque de diferentes insectos, a veces gasterópodos, quilópodos, que nosotros tenemos que controlar porque si no vienen y se van comiendo a nuestras plantas o plantulitas que tenemos en almácigo. Acá, por ejemplo, vamos a hablar un poco del repique. Acá pueden ver que se ha repicado pino pátula. Esto es en un vivero convencional, abierto, donde para nosotros es mucho más práctico manejar estos a los que ahora se ve que están todos toldeados, porque cuando esto llega a la etapa de lignificar, lo único que se hace es retirar el tinglado, que es mucho más práctico, y como el tiempo es muy cambiante, entonces se puede colocar nuevamente cuando hay presencia de heladas, granizadas a veces, entonces te permite tener con una protección manejada, ¿no? Que usualmente los que ya están toldeados y también menos inversión en mano de obra porque lo único que haces es quitar y colocar el tinglado, ¿ya? Acá tiene el tema del repique que ver con la especie que estamos produciendo. El pino podemos ir repicando también en función al pino que vamos a trabajar, pero están desde 30 días a 45 días, desde que alcanzan 2 centímetros, 3 centímetros, buena formación de raíz. En otras especies tienen que tener, por ejemplo, 4 centímetros de tamaño, 3 pares de hojas. Es en función a la especie que trabajamos, ¿ya?
pero tiene que tener buena formación de raíz para que se pueda asegurar un mayor rendimiento en el repique. Sufren menos. Algunas las repican muy pequeñitas, no tienen raíz, buena formación y se nos muere. Entonces hay que tener, sea que vaya a bolsa, o sea que vaya a platabanda o a tubetes, nosotros tenemos que ver que la plántula tenga una buena formación de raíz. Cuando vamos a repicar, siempre es necesario, cuando se extraen las plántulas del almácigo, de las camas almacigueras, eh, pasar por un preparado, ¿no? de agua con cualquier producto para controlar la chupadera fungosa, sobre todo en el pino. En otras especies también de manera preventiva se hace estos trabajos, pero siempre se recomienda de manera preventiva trabajar con soluciones pues, de agua y de cualquier producto que controle la chupadera, la rizoctonia básicamente, ¿no? Y más tipos de hongos que afectan en repique, en las primeras etapas, sobre todo la producción de plantones. Y también hacer algunos ligeros riegos con este producto también. Acá bastante es el manejo, ya no hay que estar regando siempre, el sustrato tiene que tener una humedad a capacidad de campo, no es que tampoco lo estemos enlodando, ni tampoco dejando mucho tiempo sin riego. Hay que cuidar bastante el tema del riego, cualquier plántula de cualquier especie forestal que sea sometida a estrés hídrico, sea por déficit o por exceso de agua, nos va a generar inconvenientes también. Entonces hay que tener bastante cuidado con el tema de los riegos para evitar el tema de la chupadera fungosa. Nosotros utilizamos un producto que se llama para chupadera 740 pm, donde agregamos 8 gramos de este producto en 4 litros de agua. Y ahí se colocan las plántulas que van a ser replicadas, ¿ya? Previamente a esto, nosotros ya hemos llenado y enfilado nuestras bolsas con sustrato que ha sido desinfectado y donde también hemos hecho los hoyos, ¿no? Acá estamos mostrando uno de producción por bolsas, pero es similar el procedimiento para tubetes y en caso de platabandas se preparan nada más las camas, se les da forma a las platabandas y se hace también la hollación con ayuda de los marcadores y trazadores y de ahí la hollación. Se tienen los hoyuelos listos y se va a colocar las plántulas pues que se han extraído de almácigo, que han pasado por su proceso preventivo de producto para la chupadera y se coloca ya en cada hoyito donde se realiza el repique propiamente dicho, ¿no? Luego se riega con mochila pulverizadora de chorro fino porque son plantulitas que recién están en repique. Entonces hay que tener mucho cuidado para no maltratarlas. Cuando ya hablamos de un sistema de riego ya en un vivero ya más tecnificado, ahí no hay inconveniente porque a veces son ya sistemas de riego más sofisticados, ¿no? Entonces, donde es a veces por aspersión, el riego no va a afectar las plantulitas. Pero cuando hablamos en un vivero todavía convencional, hay que tener cuidado en eso, que los riegos se hagan pues con mangueras o con regaderas donde la salida sea de chorro fino, ¿no? Y siempre se recomienda colocar un tinglado en función a la especie. Se puede colocar una malla Rachel del 65 al 95%. Hay unas que necesitan mayor luz, otras menos luz, entonces todo eso se maneja con el tema de los tinglados. Las labores culturales en repique también son las mismas, igualitas que para el almácigo, nosotros aplicamos en repique, con la única diferencia que en el repique hay que estar haciendo remoción y podas de raíces, ¿ya? Que es lo que no se hace en almácigo, pero que sí lo hacemos en el repique con la finalidad de generarle mayores condiciones para producir una planta de mayor calidad. Acá es en esta etapa donde vamos a estar trabajando ya para que se vaya preparando la planta para estar lista a campo definitivo. Son como que las primeras acciones que se van a realizar. Y como les vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con el riego. Los riegos ya no son tan continuos como en almácigo, el control de tinglado, también los deshiervos y los controles fitosanitarios, aunado a la remoción y las podas de raíces. El tiempo que va a pasar mi especie en repique tiene que ver mucho con
el proceso fisiológico de esta, ¿no? Algunas están más tiempo que otras, otras menos tiempo, entonces tiene mucho que ver con la especie con la que estamos trabajando. Miren, este es un poco les quería mostrar producción en tubetes, que también ahora está muy de moda producirlos, que también se recomienda según sea el tipo de especie, según sea el tipo de raíz. No es recomendado para todas las especies, hay que tenerlo en cuenta eso también, pero que se está utilizando mucho en viveros. Ahora se ve bastante producción en tubetes y hay tubetes de diferentes dimensiones para las diferentes especies, ¿no? Ahora el proceso de lignificado que se tiene en cuenta. Yo no puedo pretender instalar plantas en campo definitivo que no han pasado este proceso, porque yo lo llevo a campo definitivo y en campo definitivo no va a haber quien las esté regando, quien las esté micorrizando, quien las esté abonando. Es más, si no reciben agua, van a morir estas plantas. Y si se aúna más a los efectos negativos que ahora hay por el cambio climático, a veces nosotros decimos, no, las lluvias empiezan en octubre, en noviembre, empezamos la campaña de plantación y resulta que no llueve, es un año seco. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras plantas van a morir. Pero si nosotros lo sometemos a un proceso de lignificado donde le vamos a dar rusticidad a la especie, entonces estamos dándole mayor factores para que esta especie tenga prendimiento en el campo. ¿Y de qué se trata el proceso de lignificación? Es nada más que someterlo a dos procesos que le van a brindar consistencia, rusticidad y donde las vamos a preparar para campo definitivo. ¿Cuáles son esas acciones? Es exposición a la radiación solar y es el agoste. ¿Ya? El agoste es básicamente disminuir la frecuencia de riego. Y la exposición solar se maneja con el retiro de los tinglados, ¿ya? Entonces, con estas dos acciones, yo voy a generar que mi planta esté lista para campo definitivo. Algunas te toman más tiempo, otros menos tiempo, pero todas pasan por este proceso. Por eso yo les decía que es mucho más práctico manejar tinglados cuando estamos hablando de proyectos, instituciones públicas. Cuando ya es privado es mucho más práctico. Ahí se cuenta con los recursos para de repente toldear todo un vivero y tener la mano de obra para estar sacándolas a las camas de lignificado, ¿no? Pero en el caso que no sea así, en las mismas camas de repique se hace el proceso de lignificado. Cuando hacemos la remoción, se ordena todo y se retira todo el tinglado para ir lignificando y darle esta rusticidad que necesita la planta, ¿ya? Como les mencionaba un poquito, quería acá solo mencionarles, esto ya es como para concluir, un poco las técnicas de producción, que ya algo les mencioné que es por semilla o por propagación vegetativa. Hay que tener en cuenta que lo básico para una buena semilla es conocer la procedencia. No podemos colectar de cualquier árbol que veamos, sino que de donde nosotros vamos a colectar tiene que ser al menos un árbol que tenga los criterios mínimos. Si yo estoy pensando en un árbol o una especie con fines maderables, pues tiene que ser un árbol que tenga buen fuste, su inserción de ramas, formación de copas, su estado fitosanitario, eh, su buena producción de frutos cuando estamos hablando para especies no maderables. Entonces, yo tengo que ver todos esos criterios. No es que vi un árbol por ahí y lo colecto, a veces hasta están enfermos, ¿no? Atacados por plagas y nosotros producimos de eso mismo, colectamos de eso mismo, estamos contribuyendo a que no tengamos buena producción de plantones. Entonces hay que conocer nuestra procedencia de las semillas y si lo adquirimos hay que realizarle sus análisis de calidad de semilla y sobre todo el proveedor sea pues un semillero registrado, certificado, ¿no? Las formas de propagar por semilla puede ser por brinzales, siembra directa o por almácigo, ¿no? Los brinzales es cuando retiramos las plantulitas que crecen de manera natural en los bosques, y a la siembra directa es cuando, por ejemplo, es una talla, es un nogal, son semillas grandes, y el almácigo para semillas pequeñas, ¿no? Hacemos en camas almacilleras, la colocación de las semillas y de ahí luego las sacamos a bolsas, a tubetes o a platabandas. La propagación vegetativa es una de las técnicas de repente más importantes. Se trabaja mucho para el mejoramiento genético, pues esta es una modalidad que ha generado a cuadriplicar inclusive los rendimientos por unidad de superficie y en un tiempo determinado de una especie, ¿no?
Hay especies forestales que básicamente solo se puede propagar por una propagación vegetativa, entonces esta es una buena técnica para utilizar. Estamos hablando, por ejemplo, del Polylepis. Hay algunas especies que pueden producirse por las dos formas. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tenerlo identificado, claramente definido para producir, teniendo en cuenta costos, teniendo en cuenta metas, objetivos con los que estamos nosotros trabajando. Por ejemplo, para producir especies como el sauco, el pajuro, se utiliza esta propagación vegetativa que es por estacas, ¿ya? El aliso se puede dar por semillas, se puede dar por estacas, también no hay inconveniente. Hay especies que se prestan para cualquier tipo de técnica. Hay otras que son muchas más prácticas por semilla botánica que por semilla vegetativa, pero son como que las técnicas más conocidas, ¿no? También tenemos por esquejes o ramillas em, para producirlas. Tiene que ver mucho con el número de plantones también que voy a producir. A veces cuando hablamos de especies nativas, básicamente no se producen en escala, sino se producen en menor cantidad. Entonces, una propagación vegetativa es mucho más recomendable, ¿no? También tenemos propagación por brotes, que son los que se generan pues de los esquejes o ramillas, pero en la misma planta, ya no es que se tenga que cortar, extraer como se hace con los esquejes o con las estacas, no, se trabaja en las mismas plantas y se generan nuevos individuos que cuando ya forman raíces se retiran para ser trasplantado a bolsas y continuar su propagación. Estas son un poco las técnicas más utilizadas. Hay también la de cultivo in vitro, pero eso es más para los que están por el lado más comercial, más empresarial, donde es más rentable producir pues a escala, ¿no? Entonces, y se tiene el presupuesto sobre todo, pero las técnicas que les he comentado son las más utilizadas. Yo finalmente puedo indicarles en resumen que el éxito de la producción de plantones de calidad se va desde una buena planificación y organización con insumos de conocida procedencia, contando con todos los insumos necesarios y mano de obra, porque un plantón deficiente, un plantón de mala calidad, se ve o perjudica una plantación, pero en la actividad forestal desgraciadamente se ve pues los resultados a largo plazo, ¿no? No es como en un cultivo, entonces nosotros no estamos ni para perder tiempo ni para perder presupuestos. Entonces, no olvidemos que la planificación es la base de una buena acción para contribuir en la producción de plantones de calidad que al final se ve repercutido en el porcentaje de prendimiento de plantas en campo definitivo. Ya porque una planta mal producida en campo también no va a tener buenos resultados. Entonces, con lo indicado, yo quiero agradecer a los organizadores y si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, presta para poder responder. No sé si el ingeniero está. Sí, ingeniera, muchas gracias. Revisamos si teníamos algunas preguntas. Ujú. No nos han escrito. Ya, muchas gracias, ingeniera. Entonces, le agradecemos infinitamente a nombre de cada uno de los participantes. Eh, ya será una próxima oportunidad. Seguramente hay mucho por hablar y le estaremos convocando nuevamente, ingeniera. No, gracias más bien por la invitación. Muchas gracias, ingeniera. No, gracias a ustedes.